Bienvenidos una vez más a este su canal de confianza, el epicentro del drama, el hervidero de la farándula y el refugio de los corazones curiosos. Espero que estén teniendo un día espectacular, recargados de buena vibra y por supuesto, listos para un festín de chisme de esos que nos ponen a temblar las pestañas. Porque sí, lo adivinaron, hoy nos vamos a deleitar con un banquete de proporciones bíblicas, un culebrón digno de la pluma de Delia Fiallo, una historia que hará que nuestras mandíbulas caigan al mismísimo centro de la tierra. Agarren sus pañuelos, afinen sus oídos y prepárense para un viaje de emociones extremas. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en las profundidades del corazón de una de las estrellas turcas que más brillan en el firmamento del espectáculo, la incomparable, la talentosa, la bellísima Demet Özdemir. Una mujer que ha conquistado nuestros corazones con su encanto natural, su sonrisa radiante y su capacidad innata para hacernos creer en el amor a través de la pantalla. Pero no solo hablaremos de su indudable talento actoral, sino que nos adentraremos en los laberintos de su vida sentimental, un terreno fértil para los rumores, las especulaciones y, como no, el drama que tanto nos gusta. Y el plato fuerte de nuestro menú de hoy es, redoble de tambores, por favor. ¿Demet besó a quién? ¿Olvidó por completo a Can Yaman? ¿Se rindió al flechazo de un nuevo galán? ¿Qué está sucediendo realmente en el santuario privado de la vida amorosa de esta diva turca? Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, están muriendo de la curiosidad por desentrañar este misterio, y por eso, con la dedicación y el cariño que me caracterizan, me he sumergido en una investigación exhaustiva, cual detective de Agatha Christie, recolectando pistas, analizando cada detalle y conectando los puntos para tratar de descifrar qué se esconde detrás de esta cortina de humo. Así que, mis queridos amigos, preparen sus palomitas con extra de mantequilla, por favor, acomódense en sus sillones favoritos y acompáñenme en esta aventura llena de giros inesperados, romance prohibido y, por supuesto, mucho pero mucho drama. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, permítanme recordarles algo que ya deberían saber de memoria, si son nuevos en este canal, si es la primera vez que se dejan seducir por mi voz chismosa. No duden ni un segundo en suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. De esta manera, no se perderán ni uno solo de mis vídeos cargados de chismes jugosos, noticias de farándula candentes, tendencias virales y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo del espectáculo. Y si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, si ya son mis chismosos consentidos, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el universo entero para mí. Su cariño es el combustible que alimenta este canal y me impulsa a seguir buscando los chismes más explosivos. Ahora sí, mis queridos amigos, sin más preámbulos, que comience el festín. Todos recordamos con un suspiro de nostalgia y una pizca de melancolía, el romance de película que protagonizaron Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! El galán turco que conquistó corazones en cada rincón del planeta, el hombre que nos hizo suspirar con su mirada penetrante, su sonrisa de medio lado y su atractivo magnético. Su química en la pantalla era innegable, una explosión de sensualidad y romanticismo que nos hacía creer en el amor a primera vista. Y su relación fuera del set parecía un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de ser contada una y otra vez. Los veíamos juntos en alfombras rojas deslumbrantes, compartiendo momentos adorables en sus redes sociales, intercambiando miradas cómplices y regalándonos sonrisas que iluminaban el mundo entero. Nos hacían creer en el amor verdadero, en el destino y en las almas gemelas. ¿Recuerdan esas miradas que lo decían todo, esas sonrisas tímidas, esos abrazos que parecían detener el tiempo? Sí, mis queridos chismosos, yo también me emociono al recordarlo. Era un romance de ensueño. Pero como suele suceder en el complicado y a veces cruel mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su inevitable final. Y con el ocaso de su relación, se desató una tormenta de especulaciones, rumores y teorías conspirativas sobre los motivos que llevaron a la ruptura. Algunos decían que la presión mediática, el escrutinio constante de los paparazzi y la atención obsesiva de los fans habían sido demasiado para la pareja, que no pudieron soportar el peso de la fama. Otros aseguraban que sus agendas estaban demasiado saturadas, que los compromisos laborales les impedían dedicar tiempo y energía a la relación, que la distancia había enfriado el amor. Y otros, los más maliciosos y amarillistas, susurraban que simplemente ya no se amaban, que la chispa se había extinguido y que el romance se había convertido en una rutina aburrida. La verdad, mis queridos amigos, es que nunca sabremos con certeza qué sucedió realmente entre Demet y Can.
Las relaciones son complejas, los sentimientos son volubles y las dinámicas de pareja son un misterio indescifrable. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la separación fue un proceso doloroso para ambos, que cada uno siguió su camino con el corazón roto y que ambos necesitaron tiempo para sanar las heridas. Y ahora, mis queridos chismosos, aquí es donde la historia se pone aún más interesante, donde el drama alcanza su punto álgido y donde los rumores comienzan a volar como mariposas en primavera. Después de su mediática separación de Can Yaman, Demet Özdemir se refugió en su carrera, demostrando una vez más su talento innato, su profesionalismo impecable y su dedicación absoluta al trabajo. La vimos brillar con luz propia en nuevas series de televisión, conquistar nuevos proyectos cinematográficos y seguir escalando posiciones en la industria del entretenimiento turco. Se convirtió en un ejemplo a seguir para miles de jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo de la actuación, una inspiración para las mujeres que luchan por alcanzar sus metas y un ícono de estilo para las amantes de la moda. Pero claro, mis queridos amigos, el corazón es un órgano rebelde, un músculo indomable que nunca descansa y que siempre está buscando un nuevo motivo para latir con fuerza. Tarde o temprano, el amor vuelve a tocar a la puerta, disfrazado de una sonrisa inesperada, una mirada penetrante o una conversación reveladora. Y así fue como Oğuzhan Koç irrumpió en la vida de Demet Özdemir, como un rayo de sol en un día nublado, como una melodía alegre en medio de una sinfonía triste. Oğuzhan es un famoso cantante y actor turco conocido por su voz melodiosa, sus canciones románticas, su sentido del humor afilado y su carisma arrollador. Su relación con Demet fue una sorpresa mayúscula para muchos, un giro inesperado en la trama que nadie veía venir. Pero desde el primer momento se les vio muy enamorados, radiantes de felicidad y conectados por una química innegable. Compartieron momentos hermosos en sus redes sociales, regalándonos fotografías de viajes exóticos, cenas románticas y celebraciones especiales. Se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que eran el mejor fan el uno del otro. E incluso llegaron a dar el gran paso, a sellar su amor con un compromiso formal y una boda de ensueño. Sí, mis queridos amigos, Demet Özdemir se casó. La boda fue un evento espectacular, una celebración digna de una princesa de cuento de hadas. Demet lucía radiante en su vestido de novia, una creación exquisita que resaltaba su belleza natural y su figura esbelta. Oğuzhan no podía quitarle los ojos de encima, embelesado por su sonrisa deslumbrante y su aura de felicidad. La ceremonia estuvo llena de emociones, con discursos conmovedores de familiares y amigos, música hermosa que acariciaba el alma y, por supuesto, mucho amor en el aire. Parecía que Demet había encontrado finalmente a su alma gemela, a su príncipe azul, al hombre que la haría feliz para siempre. Pero ay, amigos míos, la felicidad no siempre dura para siempre. La vida es una montaña rusa de emociones, un camino empedrado lleno de obstáculos y desafíos. Desafortunadamente el matrimonio de Demet y Oğuzhan no tuvo el final feliz que todos esperábamos. Después de poco tiempo de casados, comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación, de discusiones acaloradas, de silencios incómodos y de miradas esquivas. Se decía que tenían diferencias irreconciliables, que sus personalidades chocaban, que no lograban entenderse y que la convivencia se había vuelto insostenible. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó como un balde de agua fría: Demet y Oğuzhan se divorciaron. La noticia del divorcio fue un shock para muchos de sus fans, que no podían creer que una relación que parecía tan sólida y llena de amor hubiera llegado a su fin de una manera tan abrupta. Las especulaciones sobre las causas del divorcio no se hicieron esperar. Algunos decían que la fama había afectado negativamente la relación, que la presión de los medios y la falta de privacidad habían minado la confianza entre la pareja. Otros aseguraban que había terceras personas involucradas, que uno de los dos había sido infiel y que la traición había roto el vínculo para siempre. Y otros, los más crueles e insensibles, afirmaban que simplemente nunca estuvieron destinados a estar juntos, que su relación fue un error desde el principio y que el divorcio era inevitable. Pero como siempre, la verdad es que solo Demet y Oğuzhan saben realmente qué pasó entre ellos. Y respetando su privacidad y su dolor, no vamos a entrar en detalle sobre los motivos del divorcio. Lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas, tratando de superar este difícil momento con la mayor dignidad y entereza posible. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al punto crucial de nuestro vídeo, al momento más espera. Do por todos ustedes.
Después del divorcio de Oğuzhan, Demet Özdemir volvió a ser el centro de atención de los medios y el objeto de deseo de los paparazzi. Todos querían saber qué estaba pasando en su vida amorosa, si estaba saliendo con alguien, si había encontrado un nuevo amor que sanara su corazón roto. Y como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer, alimentados por fotografías robadas, fuentes anónimas y especulaciones infundadas. Y aquí es donde entra en juego el famoso beso, la pieza clave de este rompecabezas, la chispa que encendió la hoguera del chisme. Hace poco tiempo salieron a la luz unas fotografías de Demet Özdemir besándose apasionadamente con un misterioso hombre en un lugar público. Las fotos se hicieron virales en las redes sociales, inundando los timelines de los fans y desatando una ola de especulaciones y comentarios. ¿Quién era este hombre? ¿Era su nuevo novio? ¿Era un simple amigo? ¿Era un admirador secreto? ¿O era algo más? La identidad del hombre del beso se ha convertido en el tema de debate más candente de la farándula turca. Algunos dicen que es un empresario famoso, un magnate de la industria textil con una fortuna incalculable. Otros aseguran que es un actor poco conocido, un joven talento que está buscando una oportunidad para saltar a la fama. Y otros, los más fantasiosos y románticos, sugieren que es un príncipe árabe, un miembro de la realeza que se ha enamorado perdidamente de la belleza y el encanto de Demet. La verdad es que nadie sabe con certeza quién es el afortunado que ha conquistado el corazón de la actriz. Pero lo que sí sabemos es que Demet se veía muy feliz y enamorada en las fotos, que su sonrisa era radiante y que sus ojos brillaban con una luz especial. Y aquí es donde surge la gran pregunta, la interrogante que nos carcome por dentro: ¿Demet olvidó por completo a Can Yaman? Después de todo el drama que hemos presenciado, de todas las lágrimas que hemos derramado y de todos los rumores que hemos escuchado, ¿será que Demet finalmente ha superado su tormentosa relación con Can y ha encontrado un nuevo amor que la haga feliz para siempre? Esta es una pregunta que todos nos hacemos, una incógnita que nos desvela por las noches y una duda que nos atormenta durante el día. Y lamentablemente no tiene una respuesta fácil. Es cierto que el tiempo cura todas las heridas, que el olvido es un bálsamo milagroso y que es posible superar una relación pasada, por intensa y apasionada que haya sido. Pero también es cierto que algunas personas dejan una huella imborrable en nuestro corazón, que su recuerdo nos acompaña para siempre y que nunca las olvidaremos por completo. ¿Será este el caso de Can Yaman en la vida de Demet Özdemir? ¿Será que el fantasma de su romance pasado sigue rondando su corazón? Personalmente creo que Demet es una mujer fuerte e independiente, una guerrera que ha sabido levantarse después de cada caída y que ha demostrado una resiliencia admirable. Creo que es capaz de amar con intensidad y de superar cualquier obstáculo que se le presente en el camino. Creo que ha aprendido mucho de sus relaciones pasadas, que ha madurado como persona y que está lista para encontrar la felicidad con alguien que la ame y la valore por quien es. Y creo que si está saliendo con este nuevo hombre, es porque realmente siente algo especial por él, porque ha encontrado una conexión genuina y porque vislumbra un futuro prometedor a su lado. Pero al final, la única persona que sabe la verdad es Demet. Y nosotros, como sus fans incondicionales, solo podemos desearle lo mejor, enviarle nuestras buenas vibras y esperar que encuentre la felicidad que tanto se merece. Y si eso significa olvidar a Can Yaman, cerrar ese capítulo de su vida y darle una oportunidad a un nuevo amor, pues que así sea. Lo importante es que ella sea feliz, que su corazón esté en paz y que su sonrisa ilumine el mundo. Además, no podemos olvidar que Can Yaman también ha seguido adelante con su vida, que ha superado su relación con Demet y que ha encontrado un nuevo amor. Actualmente está felizmente comprometido con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana, una mujer hermosa, inteligente y exitosa que lo ama incondicionalmente. Su relación parece sólida y llena de amor, se les ve muy felices juntos y están planeando su boda con entusiasmo. Así que tanto Demet como Can han encontrado el amor en otros brazos, han superado sus relaciones pasadas y están construyendo un futuro juntos. Y eso es lo que importa al final del día, que ambos sean felices, que sus corazones estén llenos de amor y que sus vidas sean plenas y satisfactorias. Y ahora, mis queridos chismosos, después de todo este chisme jugoso, de todas estas especulaciones y de todos estos rumores, quiero recordarles que todo esto es solo una interpretación de la realidad, una versión de la historia que está basada en información parcial y en suposiciones subjetivas. No sabemos con certeza qué está pasando realmente en la vida de Demet Özdemir, cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus intenciones.
Pero lo que sí sabemos es que es una mujer talentosa, hermosa y carismática, que merece todo el amor y la felicidad del mundo. Y esperamos que la encuentre. Entonces, recapitulando un poco, hemos hablado del romance de Demet con Can Yaman, de su matrimonio con Ouzhan Kok, de su divorcio y del misterioso beso que ha desatado toda esta controversia. Hemos analizado las posibles causas de sus rupturas, hemos especulado sobre si ha olvidado a Can Yaman y hemos intentado descifrar la identidad del hombre del beso. Pero al final, lo importante es que Demet sea feliz, que encuentre el amor verdadero y que construya una vida plena y satisfactoria. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de nuestro vídeo, al momento de la despedida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan reído, que hayan suspirado y que hayan aprendido algo nuevo. Fue un placer compartir con ustedes toda esta información, analizar juntos este drama de la vida real y especular sobre el futuro amoroso de Demet Özdemir. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final, por su apoyo incondicional, por sus comentarios positivos y por su cariño constante. Su presencia en este canal significa el mundo para mí, su entusiasmo me inspira a seguir adelante y su fidelidad me motiva a buscar los chismes más jugosos y las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet ha olvidado a Can Yaman? ¿Quién creen que es el hombre del beso? ¿Qué le desean a Demet en su futuro amoroso? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, conocer sus puntos de vista y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de las notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al día con los chismes más jugosos y para formar parte de esta maravillosa comunidad de chismosos. Y síganme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y mucho más chisme para alimentar su curiosidad. Muchísimas gracias por su apoyo, mis queridos chismosos. Los quiero mucho, les envío un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden seguir chismeando.